Un saludo, queridos hermanos. Dios me lo continúe bendiciendo. Sea bienvenido a este tiempo de estudio bíblico. Hoy, miércoles 9 de septiembre del año 2020. Como en cada ocasión, es para mí un gran privilegio el poder acercarme a ustedes a través de estos medios virtuales, en el cual podemos abrir las Escrituras y estudiar la santa palabra de Dios. En esta ocasión tenemos el propósito de iniciar algunos estudios basados en el capítulo 3 del libro de Éxodo, donde vemos un tema muy interesante que es de importancia para el creyente. Sabemos que esta porción de las Escrituras, el libro de Éxodo, pertenece al Pentateuco en el Antiguo Testamento, a la ley, y es un libro con un fundamento muy importante para la fe cristiana, aún en la actualidad. Permítame poder acercarme en oración. Le ruego que de donde usted nos esté escuchando, también pueda orar en este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Oh Dios, eres digno de toda honra y de toda alabanza, y a ti, Señor, nos acercamos, reconociendo todo tu poder, Señor, toda tu gloria y tu majestad. Bendito sea el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y bendito sea el nombre de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, en esta noche, en este tiempo en el cual nos acercamos a ti para meditar en tu palabra, Padre, reconocemos nuestra incapacidad, Señor, y ineficiencia, y que necesitamos con urgencia, Señor, tu intervención. Que tú puedas, a través de tu Espíritu Santo, iluminarnos, Señor, para exponer tu palabra de una manera veraz, mostrando, Señor, todas las verdades que hay en ella, reveladas por ti, Señor, y también para que aquellos que oyen esta exposición, Señor, puedan ser edificados. Y que tú recibas toda la gloria, Señor, y que tu carácter sea, Señor, mostrado con exactitud como tú te has revelado en la palabra. Señor, transfórmanos con el poder de tu santa palabra, Dios, y ayúdanos a entenderla, a creerla, a aplicarla en nuestras vidas, Señor, y a compartirlas con otros, Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Jesucristo. Amén. En esta ocasión vamos a estar iniciando con el capítulo 3 del libro de Éxodo. Y este capítulo 3 lo hemos dividido en 4 partes. Esperamos ir avanzando en los próximos miércoles a medida que el tiempo nos lo permita en cada una de estas partes. Y hoy queremos hablar sobre la introducción y tener la primera parte hasta el verso 6, donde hablamos de que Dios se le aparece a Moisés. Permítame tener la lectura de la palabra de Dios de estos primeros 6 versos, y vemos lo que nos dice que en Éxodo 3, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. A manera de introducción, queridos hermanos, queremos decir que Éxodo, el título con el cual se conoce este libro,
es una palabra hebrea que significa salida y que deriva de la composición de dos palabras. La primera de ellas es ek, que significa fuera de, y la segunda es la palabra odos, que significa camino. El libro de Éxodo describe la liberación de los israelitas del Egipto. Nos relata su peregrinaje al monte Sinaí y los eventos suscitados durante su estadía allí. Así que vemos que él nos habla sobre este momento en el que el pueblo de Israel fue liberado. Podemos observar en los pasajes anteriores al capítulo 3 cómo el pueblo de Israel había llegado a Egipto. Vemos que de eso nos narra Génesis cuando relata que el pueblo de Israel fue guiado por el patriarca Jacob debido a la gran hambruna que se había extendido en todo el mundo, y notamos que Dios le da instrucciones claras a Jacob de ir a Egipto con la finalidad de ser provisto allí de parte de Dios y que recibiría todo el alimento y las atenciones que necesitarían más de 70 personas, 75 personas aproximadamente, y todo el ganado que poseían. Todo esto que ocurrió, querido hermano, esta hambruna que ellos recibieron, esta gran crisis mundial que afectó a esa región, digo mundial, refiriéndome a todo el contexto geográfico en el que se desarrolló, era parte de la providencia de Dios. Éxodo nos muestra mucho acerca de Dios actuando en este mundo con eventos preordenados por su voluntad para cumplir los propósitos de Él. Me recuerda mucho al contexto en el que estamos, en donde atravesamos esta gran crisis que sí, puedo decir con certeza, mundial, que ha afectado a todo el mundo, todos los continentes, donde se registran muchos muertos, y que ya sea como hay varios sectores que piensan que es algo causado intencionalmente por el hombre, o como piensa otro grupo, que es algo que ha surgido y que no ha sido intencional. Sea cual sea el caso, querido oyente, tenemos que tener claro que ha sido Dios quien en su voluntad lo ha mandado y permitido, y que posiblemente nosotros no veamos inmediatamente los propósitos de Dios, pero sabemos que Él tiene el control de todo. Así como se mandó esta gran hambruna con un propósito de Dios, veremos los propósitos de Dios sobre esta pandemia mundial más adelante, ya cuando podamos tener un panorama completo. Así que vemos que Dios da instrucciones claras a Jacob de ir a Egipto con estas 75 personas aproximadamente y con todo su ganado. Esto era parte del plan perfecto de Dios, cuyos propósitos eran los de sostener y hacer crecer en gran manera, como les dijo él a Abraham: te haré crecer tu descendencia como las estrellas de los cielos. ¿Quién pensaría que el cumplimiento de esta profecía se llevaría a través de un caos y una crisis mundial? ¿Cómo el Señor usa una hambruna para llevar a Jacob a un país extranjero donde por sus primeros años gozarían de grandes privilegios y que posteriormente estarían bajo una gran esclavitud? Pero Dios utiliza estas crisis para cumplir sus propósitos, para hacer de ellos una gran nación incontable como las estrellas de los cielos. Usted lo puede leer en Génesis 12, verso del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que la llegada de Israel a Egipto no fue un accidente, sino que era el propósito de Dios por medio del cual utilizaría el tiempo de aproximadamente 400 años para hacer multiplicar y crecer y fortalecer al pueblo de Israel. El libro de Éxodo nos relata que pasados muchos años se levantó un faraón que no conocía a José, a ese gran patriarca israelita que fue traicionado por sus hermanos. José es un ejemplo y un tipo de Cristo dado en el Antiguo Testamento de cómo era traicionado por los suyos, vendido por unas cantidades de dinero y luego como estando en Egipto sirvió como esclavo y luego fue acusado injustamente y llevado a la cárcel por varios años hasta que se cumplió, ¿qué cosa? El propósito de Dios. Si tal vez uno pudiera pensar que José llegaría a ser el segundo hombre más poderoso del imperio más grande de aquella época, solo Faraón por encima de él, uno pensaría que él tendría que ir a las mejores universidades egipcias y prepararse en toda ciencia. Nadie creería que el camino de este gran líder se llevaría a través de la envidia, la traición, la esclavitud y la cárcel. Pero así son los planes de Dios. Dios tomó a José y lo hizo salvador y gobernador de Egipto durante todo este periodo de hambruna y de crisis. José, hijo de Jacob, descendiente de Israel. Notamos en la historia bíblica, la cual nos dice que esto se debe en gran manera en su momento a por qué José fue aceptado, cómo Dios permitió que fuera recibido por Faraón y puesto en esta posición, aparte de la revelación de los sueños y demás. Se nos dice en la historia que quienes gobernaban o la facción de Faraón que gobernaba eran conocidos como los Hicsos, gobernantes extranjeros, quienes eran pueblo del oriente asiático, quienes habían invadido Egipto y conquistaron grandes territorios del Alto y Bajo Egipto. Estos son quienes instauraron la dinastía decimoquinta y XVI de los faraones, la dinastía 15 y 16 de los faraones, y fueron quienes introdujeron en Egipto los caballos y carros de guerra, de los cuales se narra más adelante cuando Faraón persigue a Israel con todos sus ejércitos. Este gobernante extranjero, este faraón, quien estaba en aquel entonces gobernando, fue quien obligó a la esclavitud, lo hizo Israel más adelante. Era de esta misma descendencia, quienes confiaron en José por no ser netamente o natural de Egipto, sino de venir de otras naciones, aparte de haber encontrado en ellos toda la sabiduría y que Dios estaba con él. Todo esto es el propósito de Dios. Se estima que para el momento en que Moisés saca al pueblo de Israel, ellos ya habían crecido de 70 a 75 personas que entraron a Egipto a 2 millones de personas aproximadamente que fueron sacadas de Egipto. Es interesante notar en este punto que ya fue tratado en los capítulos anteriores que mientras los patriarcas, usted puede leer el capítulo 1 y 2, los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob gozaron de su libertad, su tasa de natalidad aumentó lentamente. Mientras Jacob estaba fuera de Egipto, crecieron lentamente. Usted lo puede ver en Génesis y en esos libros, ¿no? En los capítulos finales. Pero observamos lo contrario durante las aflicciones y la cruda esclavitud a la que fue sometida al pueblo de Dios. Su tasa de natalidad aumentó de forma considerada al punto tal que el gobierno egipcio, tuvo temor de ellos. Esto nos muestra cómo las pruebas son usadas por Dios para hacer crecer a su pueblo, a su iglesia. Y el Nuevo Testamento lo confirma esto cuando vemos todas las persecuciones dadas en Jerusalén y en las ciudades donde estaban los cristianos, cómo ellos fueron esparcidos
para predicar, iban en las calles y en los caminos y en las otras ciudades predicando el evangelio. Debemos dar gracias a Dios cuando estamos encontrados en diversas pruebas. Querido hermano, me lo han dicho, me lo han preguntado en alguna ocasión y he respondido. Esta pandemia, esta crisis avivará al verdadero trigo y adormecerá la verdadera cizaña. Si tú estás bajo esta circunstancia adormecido, inactivo, desanimado, sin lectura de la palabra, sin oración, con pereza de ver las transmisiones de los cultos, con pereza de conectarte al llamado, de compartir de la iglesia por las videollamadas y demás. Sabemos que esto no es el culto del Señor, pero es la forma y los medios que usamos para tener comunión y estar unos con otros. Si esto no te ha avivado, si esta circunstancia no te ha despertado de tu letargo, querido oyente, lamento tener que informarte que es muy probable que no seas un verdadero hijo de Dios. Lo digo con tanto temor porque yo estoy en las circunstancias como ustedes y esta situación debió haber despertado en mí esa pasión y ese celo de saber que estoy acercándome a los últimos días cuando nuestro Señor venga por su iglesia. Y que ahora más que nunca, de verdad, yo deseo y quiero estar prontamente en tu santuario, pero mientras eso se da, estoy aquí orando en devoción familiar, en devoción con los hermanos, en constante comunión, asistiendo a sus reuniones virtuales, por los medios que sea, y velando por el bienestar espiritual mío, de mi familia y de mis hermanos en la fe. Así que, querido hermano, viendo esta introducción sobre el libro de Éxodo, vemos que este libro se enfoca en el desarrollo de la nación de Israel y su tema central es la redención, la liberación del pueblo de Dios de manos del gobierno egipcio. La liberación que podemos aplicar a nosotros, que espera la iglesia hoy de este mundo caído. Así que vemos que trata sobre esta redención, esta liberación de la esclavitud de Israel y la entrada del pueblo de Dios al reposo preparado por Dios. Querido hermano, este libro es maravilloso, es una imagen del tipo de toda la redención que recibe hoy el creyente de manos de su libertador Jesucristo, quien nos liberta de la esclavitud, del gobierno, del pecado y nos libra para hacernos su pueblo y llevarnos a un reposo eterno. Así que ahora estamos en este capítulo 3 de Éxodo. Podemos decir que la vida de Moisés se divide en 3 grandes periodos de 40 años cada uno. En sus primeros 40 años de vida, Moisés fue preparado y enseñado como un príncipe egipcio. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras, nos dice Hechos 7:22. El segundo periodo de su vida, hasta los 80 años, lo encontramos como un pastor en el desierto de Madián. Y en el tercer periodo de su vida lo encontramos sirviendo a Dios como el libertador del pueblo de Israel. Dios puede llevar a un hombre del palacio al desierto, como en el caso de Moisés, o del desierto al palacio, como en el caso de José. Dios puede llevar a un hombre de un bote de pesca a hacer un llamado apostólico, como en el caso de Pedro. Todo lo que Dios hace y a quienes llama a su servicio, Él lo hace conforme a su voluntad para cumplir sus propósitos. Dios puede llamarlo en nuestra juventud, como también en nuestra vejez. Ahora entramos a esta primera parte, al verso 1:6, donde vemos que Dios se le aparece a Moisés. Hemos leído en los primeros 6 versos de este capítulo 3. Dice así que apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El capítulo 3 de Éxodo inicia relatando un episodio de lo más normal en la vida de Moisés. Han pasado varias décadas entre el capítulo 2, que nos relata la huida de Moisés de Egipto y su llegada a Madián, y los eventos que acontecerán en este tercer capítulo.
El final del capítulo 2 nos muestra a un Moisés asentado con familia e hijos. El capítulo 3 nos introduce a un Moisés que está cómodamente adaptado a la vida en el desierto, atendiendo las labores diarias como pastor de ovejas. No quiero que me malinterprete, pero me da la sensación de que Moisés había aceptado que no volvería a Egipto y posiblemente pareciera ser que se había olvidado del sufrimiento de sus hermanos allí en Egipto. También es importante notar el cambio que representó el desierto para Moisés. Es decir, Dios llevó a Moisés a abandonar la comodidad del palacio de Egipto para ahora vivir en la incomodidad de una carpa en un caluroso desierto. Dejó las cortes y la educación más avanzada de esa época para dedicarse al humilde trabajo de pastoreo de ovejas. Esto es interesante. Esta labor de pastoreo de ovejas era algo aborrecido por los egipcios. Sin embargo, esta labor, al igual que cualquier otro trabajo de ganadería, enseña a ser paciente, algo que necesitaría más adelante Moisés para cumplir con la misión que se le daría. Dios demanda la preparación académica de sus ministros y siervos en los más altos grados, pero también Dios tiene un desierto para sus hijos en donde los forja, enseñando dependencia de Él, paciencia y perseverancia para guiar al pueblo de Dios. Dice el texto que llegó hasta Horeb, monte de Dios. Horeb es un nombre alternativo para referirse al monte Sinaí. Este lugar geográfico tendría un valor muy importante en la historia de Israel. El verso 2 nos dice: y se le apareció el ángel de Jehová, literalmente el mensajero de Yahweh, de Jehová. La palabra apareció es la palabra hebrea rajat, da la idea de mirar para conocer. La mayoría de los teólogos y eruditos, tanto el pasado como el presente, asocian esta aparición a una teofanía, es decir, una aparición de Dios. Por el contexto del Antiguo Testamento se refiere a una aparición de la persona de Cristo. Su aparición fue como una llama de fuego. Y él miró la zarza que ardía y no se consumía, nos sigue diciendo el relato bíblico. El texto nos relata que Moisés miró. Es la misma palabra hebrea, rajat, lo que nos indica que Moisés fue atraído por este fenómeno sobrenatural. Y él miró para conocer lo que estaba sucediendo. El asunto estaba en que este arbusto de zarza no estaba siendo consumido por el fuego que estaba sobre él. Ahora bien, querido oyente, es muy común encontrarse estos arbustos de zarza en la falda del monte Sinaí. Este arbusto tenía muchas funciones medicinales para los pueblos nómadas del desierto. Daba una fruta deliciosa, una especie de mora, la cual representaba un rico y dulce manjar para cualquiera que se topara con uno de estos árboles en el desierto. También sus hojas y flores tenían mucho uso medicinal, se le atribuían propiedades curativas a la mordedura de serpiente y muchos otros usos médicos y aún usos para la cocina. El milagro no está en el hecho de que Moisés encontrara una zarza, eso no es el milagro. El milagro tampoco está en que estuviera en llamas. El milagro está en que el arbusto que estaba en llamas de fuego no era consumido. Es decir, no era destruido por el poder del fuego, como si el fuego no pudiera ejercer algún tipo de afectación sobre el arbusto de zarza. La Biblia nos dice que el ángel de Jehová estaba en llamas de fuego en este arbusto. Esto era el hecho sobrenatural. Algunos comentaristas bíblicos, basados en el contexto del pasaje, relacionan esta visión de la zarza en llamas a una imagen del pueblo de Dios que estaba bajo un gran azote en Egipto, pero sin ser destruido, al contrario, fortalecido. El teólogo Matthew Henry comenta en este pasaje lo siguiente: la zarza ardía, pero no se consumía, emblema de la iglesia esclavizada en Egipto. En forma adecuada nos recuerda a la iglesia de toda época que, aún bajo las persecuciones más severas, no pudo ser destruida porque Dios la conservó. En la Escritura, el fuego es un emblema de la justicia y santidad divina y de las aflicciones y tribulaciones con que Dios prueba y purifica a su pueblo.
y aún del bautismo del Espíritu Santo, por el cual son consumidos los afectos pecaminosos y el alma cambia la naturaleza e imagen de Dios. Aquí la cita de Matthew Henry, el teólogo A.W. Pink, comenta lo siguiente sobre estos versos. Él dice: en ese momento Dios comienza a preparar a Moisés apelando a su vista, a su oído y a su corazón. El espectáculo fue una zarza que ardía y sin embargo no se consumía. Esto fue un símbolo de los hijos de Israel en Egipto, que aunque estaban en el horno de aflicción, no eran destruidos. Esta verdad se manifiesta en Daniel cuando los 3 hebreos fueron echados al horno ardiente y Dios estuvo con ellos y los conservó de la destrucción. La zarza ardiente es uno de los símbolos más consoladores en toda la Biblia para el pueblo de Dios. El pensamiento se expresa en un gran himno: tranquilos, hallaros podéis los creyentes. Dios está siempre con su pueblo en la enfermedad, en las inundaciones, en los incendios. Hasta aquí la cita de A.W. Pink. Los versos 3 y 5 nos dice: y viendo Jehová que él iba, lo llamó. El texto nos relata que Moisés quedó muy impresionado por los acontecimientos que se estaban dando en ese momento con este arbusto de zarza, que él deja de hacer sus labores para ir a ver más cerca. Y la Escritura nos dice: entonces Jehová lo llamó. La expresión dada aquí nos da la idea del haberlo llamado por su nombre de forma personal y directa, como ciertamente nos describe el pasaje bíblico más adelante. Notamos que el llamado de cada hombre o mujer al servicio de Dios nace como una iniciativa directa de parte de Dios. Moisés estaba paseando las ovejas, David estaba pastoreando las ovejas, José estaba en la cárcel egipcia, Pedro estaba pescando en la barca, Mateo estaba en el banco de los tributos, Pablo estaba camino a Damasco para matar creyentes. Ninguno de estos hombres estaba en búsqueda de Dios. De la misma manera, ninguno de nosotros fuimos a buscar a Dios. Nos encontrábamos en nuestras actividades, en nuestros programas, en nuestras empresas, en nuestro pecado. Dios nos llamó por nuestro nombre, como llamó a Moisés. Dios hizo un llamamiento de gracia a Moisés de la misma forma en que lo ha hecho a nuestras vidas. Ningún hombre que haya sido llamado por Dios ha resistido a su llamado. Dios hace llamados eficaces. Segunda de Timoteo 1:9 en el Nuevo Testamento nos dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Vemos la siguiente instrucción que Dios da a Moisés: quita el calzado de tus pies. Descalzarse era una señal de respeto y sumisión. Para acercarnos a Dios debemos hacerlo pausadamente y con una solemne preparación, evitando cuidadosamente todo lo que parezca liviano, vulgar, secular e inconveniente a su servicio. Descalzarse también es una señal para los hombres que somos criatura hecha de la tierra y que debemos toda sumisión a nuestro Dios creador. La otra instrucción o las palabras que salen de la boca de Dios son, a través de esta imagen en la zarza, es: porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ya el pasaje nos había dicho que el monte Oré era conocido como el monte de Dios, lo vimos en el verso 1. Ahora la voz le habla a Moisés de en medio de la zarza ardiente y le da 2 mandamientos. El primero, una prohibición: no te acerques. Y la segunda, una orden: quita el calzado de tus pies. Quienes se han de acercar a la presencia de Dios deben hacerlo bajo los parámetros y las formas establecidas por Dios. Querido hermano, esto no es un relajo, esto no es una informalidad. Venir a la presencia de Dios no es cualquier cosa. Esta iglesia, este santuario, en cierta forma donde tú te congregas, es tierra santa, si es que de verdad allí mora Dios a través
de la exposición de su santa palabra y de la vida de sus fieles que se congregan ahí. Al igual que aquel monte Oreb, Dios tiene una tierra santa, su iglesia aquí guardada. Aquí nos acercamos en búsqueda de la presencia de Dios. Cada uno de estos servicios que se hacen, cada uno de estos cultos son un encuentro cara a cara entre Dios y su pueblo, por lo cual la forma en que debemos acercarnos a escuchar la palabra del todo creador debe ser la forma más correcta, y la forma más correcta es la que se encuentra en su palabra, no la que nos queramos inventar. Debemos venir con una actitud humilde ante Dios, mostrando nuestra sumisión y el respeto a su persona. Debemos descalzar nuestros corazones ante Dios, reconociendo la tierra santa en la cual Él nos ha puesto. Debemos anhelar este tiempo, desear estar en la presencia de Dios, gozar de su compañía, entonar con alegría los himnos en honor a su santo nombre, guardar reverencia ante la palabra de Dios. Tenemos tantas razones por las cuales estar agradecidos con Dios. Y hay tantos motivos por los cuales nuestra mente y nuestro corazón debería estar deseoso de ser los primeros en cada servicio al nombre de Dios, de llegar. Debemos reconocer el lugar sagrado que Dios nos ha dado en esta su iglesia. Debemos acercarnos a Dios en la forma en la cual Él lo ha establecido. En la forma en la cual Él lo ha establecido, querido hermano. Dios es quien santifica el lugar, así como su presencia en medio de la zarza hizo de aquel lugar tierra sagrada. De la misma forma, si decimos que Dios está en esta iglesia, con su pueblo, en este santuario, reconozcamos que este es su pueblo santo, su iglesia santa. ¿Quién eres tú? Es la pregunta que hace Moisés, verso 6. Dios responde: yo soy el Dios de tu padre. Nótese aquí que Dios nos dice: yo era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino yo soy. Estas palabras le recordarían a Moisés las promesas que Dios había hecho a sus padres, y demuestra que Dios no había olvidado su pacto, aunque los egipcios habían desarrollado un elaborado culto hacia la muerte y sus creencias en cuanto a la inmortalidad de sus faraones fallecidos, cuyos cuerpos residían en sus tumbas reales, la cual conocemos como pirámides, eran muy confusas. Aún ellos tenían práctica. Por ejemplo, ellos creían que el espíritu de los difuntos eran conducidos por Anubis hacia el lugar del juicio en la sala de las dos verdades, y que el corazón del muerto, que era el símbolo de la moralidad del difunto, se pesaba en una balanza contra una pluma que representaba el Mahat, el concepto de verdad, armonía y orden universal. Si el resultado era favorable, el difunto es llevado ante Osiris en Aurud. Sin embargo, Amit, el devorador de corazones, que se representaba como un ser mezcla de cocodrilo, león y hipopótamo, destruía aquellos corazones cuya sentencia resultaba negativa, impidiendo su inmortalidad. Este era el tipo de confusión y enseñanza y práctica de los egipcios. Pero Dios dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No así para los siervos de Dios, quienes a pesar de haber muerto físicamente, ahora gozan de una vida eterna en la presencia de Dios. Tan claro como la declaración de la voz en la zarza, cuando declara: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, yo soy el Dios de ellos están en mi presencia, ellos tienen eternidad. El propio Señor Jesucristo nos lo demuestra en Lucas 20, 37, 38, cuando dice: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Yo soy el Dios de tu padre. Esta frase me hace pensar mucho en mis hijos. También me lleva a agradecer a Dios quien guió a mis padres a que nos presentaran el camino de la fe a cada uno de mis hermanos.
de todas las cosas de las cuales estoy agradecida a mis padres terrenales, mi mayor gratitud es el hecho de haberme dado como herencia una crianza cristiana. Ellos me dejaron el mayor de los tesoros, me enseñaron el mensaje glorioso del Evangelio. Así que, querido oyente, como padres, como creyentes, tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el camino de la fe. Esto se trata del futuro de tus hijos, del bienestar de su alma, de su vida eterna. Tú no te puedes andar con paños tibios cuando se trata de la salvación de ellos. Tu deber es mostrarle el camino de salvación y rogar cada día, pero cada día, a Dios que muestre su gracia y extienda, si es así su voluntad, su salvación a ellos. Querido oyente, ¿es tu Dios el Dios de tus hijos? ¿Pueden decir tus hijos ahora en su niñez o adolescencia o aún en su madurez, yo confío en el Dios de mis padres? ¿Has llevado a cabo tú la labor como padre cristiano de instruir a tu hijo en el conocimiento verdadero de Dios? Una de las cosas que debemos hacer como iglesia es prestar atención a nuestros niños. Considero pertinente y apropiado que los niños estén durante todo el culto dentro de la iglesia. Ellos deben aprender desde pequeños a estar en la casa de Dios, deben tener ese sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo, deben reconocer esa identidad cristiana que han recibido de parte de sus padres. El lugar donde aprenderán acerca de Dios es aquí en la iglesia y en sus casas. Querido oyente, el mundo sí quiere a tus hijos. Ellos quieren a todos los niños, quieren los niños las escuelas para ellos, quieren enseñarle a los niños su ideología de género, sus falsedades en cuanto a la creación, su filosofía corrupta. Deja a tus hijos en manos del mundo y ellos sí lo criarán y lo adoctrinarán para que sean cada día más pecadores que nunca. Cuando Moisés escuchó, yo soy el Dios de tus padres, dice el texto bíblico, entonces Moisés tuvo miedo. La palabra traducida como miedo es la expresión hebrea yeret, tener un temor reverente a Dios. Es la misma palabra hebrea que se utiliza en el capítulo 1 de Éxodo para expresar el temor que las parteras tuvieron hacia Dios. Cuando Faraón le dice, mata a todo niño varón, ellas temieron más a Dios que a la espada de Faraón. Termino con esta frase en esta primera parte de este estudio bíblico sobre Éxodo 3, con las palabras de Matthew Henry, quien dice, mientras más vemos de Dios y de su gracia y de su amor en el pacto, más causa veremos para adorarle con reverencia y piadoso temor. Amén. Oremos. Señor, gracias por este tiempo con tu palabra. Ayúdanos a ver estas verdades en nuestras vidas. Tú eres el Dios todopoderoso que guarda a tus hijos en medio de toda aflicción. Tú eres el Dios de nuestros padres, Señor, y has provisto vida eterna y nos manda a ser diligentes en la crianza de nuestros hijos. Tememos a ti, Señor, Dios Todopoderoso. Bendice este tiempo y a quienes han escuchado tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.